Este video llega gracias a... Aumenta el valor de tu casa con rebajatoscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. ¿Sabías que a lo largo de nuestra historia el Perú ha tenido 13 constituciones, algunas denominadas vitalicias, pero que no llegaron a durar ni 2 meses? En fin, hay un texto muy interesante y se los voy a presentar a nuestros amigos que nos siguen en la plataforma de televisión. Es las 13 constituciones del Perú. Para quienes nos siguen en radio, les contamos que se trata de un texto realmente monumental, por decirlo de alguna manera, que tiene en su portada una fotografía de la capitulación de Ayacucho. Estamos precisamente con el autor de este libro, el doctor Carlos Torres Caro, doctor en Derecho. Bienvenido a RPP, doctor Torres Caro. Encantado de estar aquí. Efectivamente, como has mencionado, se trata de un libro de la historia del Perú, porque la historia del Perú es la historia de las constituciones del Perú. A lo largo de estos 200 años de vida republicana han existido 13 constituciones del Perú, que es la primera tesis que se plantea en este libro, ¿no? Pero, doctor Torres Caro, si uno googlea, puede encontrar 12 constituciones, es lo que dice el Google, en fin. ¿Por qué nos restan una? Así es, efectivamente, porque hay un error histórico, ¿no?, que hay que corregirlo. Y es que no se consideraba la Constitución de 1837, que es la Constitución confederativa, la del Pacto de Tacna, en el que el Perú se unió de alguna u otra manera con Bolivia, y el Perú era el Perú. Y son 3 años que se ha regido por esa carta. Entonces no hay razón para marginarla o excluirla. Claro. Por eso es que hay que corregir esos temas que están en Wikipedia, Google. Yo espero que con el libro y en la recapitulación histórica se vea que efectivamente son 13 las constituciones que han existido en 200 años de vida republicana. Una corrección, por favor. Y vamos a mencionar algunas de las constituciones. Por ejemplo, hay una que se denominaba Constitución Vitalicia, pero que duró solamente 49 días, ¿no? En pocas palabras, mes y medio duró esa constitución. Así es, efectivamente. Primero habría que decir, previo a esa constitución, está nuestra primera carta constitucional, que es la carta de 1823, que cumple 200 años. Exactamente, sí. 200 años. En noviembre de 1823, 22 de noviembre de 1823, fue precisamente aprobada y publicada, que fue la carta promovida por San Martín, ¿no? Antes de abandonar el Perú, él convocó un Congreso Constituyente, y ese Congreso Constituyente, el primer Congreso Constituyente, presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro, es el que nos dio este legado. Y luego, cuando esta carta, el día que se aprobó, mira cómo es la historia, el día que la aprueban, ese mismo día se suspende la Carta Constitucional, porque venía Bolívar. Y le dieron plenos poderes a Bolívar, suspendieron la Constitución, no entró en vigencia, y le dieron todos los poderes dictatoriales a Bolívar. Y Bolívar luego hace una nueva Constitución. Aparentemente vitalicia. Exactamente, se llamó la Constitución Vitalicia, porque es la de 1826. Esa Constitución Vitalicia, bueno, no hizo honor a su nombre porque duró 49 días, ¿no? Mes y medio, doctor Torres Caro. Pero hay una Constitución que ha durado muchísimo tiempo, ¿no? Es la de 1860. ¿Cuántos años estuvo vigente este texto? Sí, la Constitución de 1860 es la Constitución promovida de alguna manera por Ramón Castilla, y que logró algo muy, muy importante y que la hace duradera, que es que unió a liberales y conservadores. Por eso es que se conoce como la Constitución moderada de 1860. Tuvo 2 interrupciones. La primera interrupción la hicieron los ultraliberales, comandados por Mariano Ignacio Prado, que dio un golpe de Estado y que se proclamó también dictador, y que duró esa Constitución. Mariano Ignacio Prado entró y quiso rescatar la Constitución liberal de 1856 y plantea la de 1867, que fue rechazado, duró 4 meses nada más. Esa es la primera interrupción, y la segunda interrupción se hace durante la Guerra del Pacífico, cuando Nicolás de Piero, 1879 a 1884, que es la interrupción de lo que duró la guerra con Chile y la estancia de los chilenos acá en el Perú, ¿no? Hasta marzo de 1884, en que luego del pacto que hizo Martín Iglesias se fueron de aquí, del Tratado de Ancón.
Y luego se retoma la Constitución y culmina en 1919 cuando Leguía asume el poder y da un golpe de Estado, un autogolpe, ¿no? Claro, claro. En su famoso oncenio. Ya desde ahí escuchábamos lo del autogolpe. Así en es. fin, estamos hablando de una Constitución, sí, que duró 50 años, ¿ah? Sí, todo aproximadamente 60 años, sí, claro, teóricamente, pero como ha tenido interrupciones, ha tenido más o menos una duración efectiva de 55 años y algo. Ahora, si uno recorre la historia de las constituciones de nuestro país, doctor Torres Caro, podemos observar que en gran parte de ellas se habla de la bicameralidad y se pone en claro la ventaja de la bicameralidad para nuestro país. Ahora hay un debate precisamente sobre la bicameralidad. ¿Cómo observa esta situación considerando que hay peruanos que la rechazan, doctor Torres Caro, rechazan esa posibilidad? Sí, efectivamente. La historia constitucional de nuestro país es una historia de bicameralidad, porque hemos tenido cámaras unicamerales solamente la primera, la Constitución de 1823, y la última, la de 1993, han sido unicamerales. Claro. El resto han sido cámaras bicamerales. Lo que sucede es que traer la cámara bicameral para la repetición de lo que es la cámara, lo que es actualmente ahora, el Congreso, sería un gran error. Doctor Torres Caro, pero la historia nos llama entonces, ¿no? ¿Deberíamos regresar a la bicameralidad? ¿Qué piensa usted? Sí, lo que pasa es que yo sí creo que debe haber una cámara bicameral. Hasta yo me atrevería a decir una cámara tricameral, como la que planteó la Constitución de 1826, la que fue la de precisamente la vitalicia de Bolívar, porque tuvo la genialidad, porque claro, esto es repetida de la Constitución napoleónica, en la que esa cámara, la tercera cámara, ¿cómo sería? Es una cámara de fiscalización. Es decir, todos los órganos fiscalizadores están congregados en una cámara de censores se le llamaba, ¿no? Que se ocupan exclusivamente de la fiscalización y vigilancia de las instituciones. ¿El Contralor, por ejemplo, estaría ahí en esa cámara? Sí, por ejemplo. El Contralor. Por ejemplo, el Contralor. Todas las instituciones que tienen que ver con mecanismos de vigilancia de las instituciones. Bueno, esa es una idea. ¿Podría estar ahí la Procuraduría General del Estado? Procuraduría, pueden estar varias de las instituciones que son reguladoras y controladoras y vigilantes. Ahora, esto, claro, es una propuesta que puede sonar un poco así desfasada, de plantear 3 cámaras, sobre todo porque la gente no quiere más parlamentarios. Sí, doctor Torres Caro, la aprobación del Congreso está en menos del 6%. Lo que pasa es que, lo que pasa es que debemos entrar a un sistema de funcionalidad en el que no se repitan. Por ejemplo, el planteamiento que están haciendo ahora es totalmente errado porque es la repetición. Una cámara repite lo mismo que hace la otra. Sí, claro. Ese es un error. Debe haber una cámara, en todo caso, funcional, como la planteó Bartolomé Herrero en 1860 y que fue luego planteada en 1932 por el gran Víctor Andrés Belaunde, que es la Cámara, el Senado funcional, representante de diversas entidades, ¿no? Por ejemplo, el gremio de los periodistas tiene sus representantes elegidos, el gremio de los abogados tiene su representante, el gremio de los médicos, etcétera. Es decir, una Cámara funcional que nos permita dar una visión de país como Estado, ¿no? Perfecto. La propuesta que se maneja ahora en el Congreso, entonces, es totalmente totalmente desfasada, repetitiva, y que la intención es que los que buscan chamba como parlamentarios ingresen vía la bicameralidad, ya que está impedida la reelección, ¿no? Eso es un error, y es un error que ha sido cometido a lo largo de nuestros años en la historia del Perú, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de Constitución, también salta una frasecita, ¿no? Asamblea Constituyente, a ver, al estilo Castillo, y hay quienes la siguen pidiendo todavía en Perú Libre. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que la historia, por eso decía, como decía Santayana, ¿no? Hay que conocer la historia para no repetir los errores, ¿no? Del pasado, hay que conocerla. Entonces, nosotros tenemos 6 periodos constitucionales. Hace un momento me comentaba sobre por qué la Constitución, nosotros tenemos 13 y Estados Unidos solo tiene una. Estados Unidos ha tenido una con varias enmiendas. Así es, con más de 27 enmiendas, que vienen a hacer a la postre una nueva Constitución. Lo que pasa es que en nuestro sistema
latinoamericano, nosotros hemos optado no por enmiendas, sino por hacer nuevas constituciones. Entonces te comentaba, hay 6 momentos, digamos, históricos en el constitucionalismo. Esos 6 momentos han dado 13 constituciones. Entonces, en este momento estamos entrando, si uno revisa la historia, como decía Polibio, el griego, en su teoría política, la historia es circular, o sea, da vueltas. Entonces, si uno revisa la historia, nos damos cuenta que en este momento estamos propicios a un nuevo ciclo o a un nuevo periodo constitucional. Entonces yo sí creo que debe haber una asamblea constituyente, pero no una asamblea constituyente que va a ser dirigida como quieren esos rojos o los del Foro de Sao Paulo, que quieren para dominar a unos sobre otros, sino para reconstituir los principios fundamentales de la nación, que hoy en día nosotros tenemos 28 reformas constitucionales, de las cuales hay más de 70, 40, 80 artículos modificados. Eso es inadmisible, una constitución está demasiado parchada. El diseño constitucional que se está planteando en esta constitución ha promovido, lamentablemente, por la exageración del sistema económico, ha promovido un diseño de corrupción. Por eso es que de 11 presidentes con esta carta, 10 han estado cuestionados judicialmente. Eso es grave en una nación. Y el 95% de autoridades en municipalidad y en región están cuestionados severamente a manera judicial. Y si hablamos de la Constitución, doctor Torres Caro, tenemos que hablar del artículo 117, el famoso y tan manoseado artículo 117, que en la práctica termina, por ejemplo, blindando a los presidentes, y lo blindó en su momento al expresidente Pedro Castillo, a que cayó por otras razones. ¿Se debe modificar este artículo? No, definitivamente tiene que persistir. El hecho que un acontecimiento de coyuntura no sea propicio, lo cierto es que la votación calificada que se exige es suficiente. Creo que debe existir, es un contrapeso de poder. Los 87 votos. Los 87 votos es un contrapeso de poder importante, y que definitivamente tiene que ambas instituciones, así como la disolución del Parlamento, también tiene que existir la vacancia presidencial, ¿no? Pero eso, recordemos que, fíjese, la primera constitución de 1823, previa, inauguró los parlamentarios de ese momento, los congresistas, vacaron a Ribagüero. Fue la primera vacancia presidencial. Y previamente, Ribagüero había disuelto el Parlamento. Desde allí, teníamos disolución del Congreso y vacancia presidencial. Desde ahí, en fin, la historia se repite. La historia es así. Nos hemos pasado pues años en esta investigación de la historia. ¿Dónde encontramos el texto, doctor Torres Caro? Está ya en librerías. Lo hemos presentado en el Congreso de la República, en la Municipalidad de Lima, en el Tribunal Constitucional, y últimamente, hace una semana, en el Colegio de Abogados de Lima. Es un libro, como repito, que resume la historia constitucional del Perú y que está al alcance de cualquier persona. No necesita ser un experto en derecho ni nada por el estilo. Es la historia constitucional del Perú. Sí, la portada es impresionante. Aquí lo tenemos, amigos. A las 13 constituciones del Perú en 200 años de vida republicana. Gracias, doctor Torres Caro. No, yo les agradezco bastante esta oportunidad de poder transmitir conocimiento constitucional, que es lo que en estos momentos necesitamos, ¿no? Definitivamente. Retornamos con más, amigos, aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, La Voz de Todo el Perú.